Para la serie Medinaceli, Memoria Viva, hoy tenemos con nosotros a Esther Ranz Chamorro. Esther, muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? Bien, muy bien. Bueno, en principio, muchas gracias por aceptar esta conversación, esta charla que vamos a tener aquí en este entorno. Gracias por abrirnos las puertas de tu casa, de Los Álamos. De nada. ¿Y quién podríamos decir, quién es Esther Ranz? Pues alguien, sí, que tiene mucha edad y que tiene muchas vivencias. Y esas vivencias desde pequeña, Pues, ¿cómo fue tu infancia, Esther? Mi infancia, yo nací en 1939 en casa de mis abuelos, en una casa madrileña, una casa con corrala. Y a los 2 días de nacer, mi padre fue a inscribirme al registro civil. Y cuando iba por la calle, iba vestido de teniente, oyó que la gente gritaba «¡Viva Franco! ¡Viva Franco!». Pensó, pues los nacionales han entrado en Madrid. Entonces cogió la gorra que llevaba, la tiró por una valla y se fue a inscribirme al registro civil e inmediatamente a darse a la policía, a la Guardia Civil, para decir que él era rojo, que era teniente y que pensó que eso era bueno para luego lo que pudiera venir. Luego me ha contado mi madre y mi padre que todos mis primeros meses de vida, mi madre me llevaba en brazos a la cárcel de Hermosilla, en Madrid, a ver a mi padre. ¿Recuerdas a llevarle comida. Eso, ¿recuerdas cuánto tiempo estuvo tu padre en la cárcel? No sé si estuvo 1 año así, no recuerdo, no me acuerdo muy bien. Lo que sé es que fue muy traumático y me contaba muchas cosas de sus vivencias en la cárcel, muy interesantes. Mi padrino era un amigo suyo que también hizo cárcel, que murió. Y mi primer juguete es un Pinocho de cartón que hizo mi padrino en la cárcel. Y él murió. Mi padre no, tuvo juicio y no le condenaron, pero mi padrino sí. Nunca lo conocí, claro. ¿Cómo le marcó a Esther pues todas estas vivencias que pasó tu padre? Bueno, a mí me gustaba todo lo que contaba, claro. De todo esto, pues marca mucho, claro. Por la mañana, cuando les despertaban, llegaba con una lista de la gente que iban a ir al paredón y no sabías si tú estabas en la lista o no. Cuando salió al año así, y mi padre pues trabajó siempre haciendo seguros, yendo por las calles y por las casas, y si había un huevo me lo daban a mí, porque yo era pequeñita y tenía que alimentarme y tener proteínas, y mi padre comía nada más higos y trozo de pan o lo que fuera. ¿Toda la infancia en Madrid o estuvisteis...? Estuve como 1 añito así, o 2 o 3 años quizá, en casa de los abuelos, pero luego ya nos trasladamos a un piso de alquiler en la calle Conde de Peñalver, en el barrio Salamanca de Madrid. ¿Todo en Madrid? En Madrid. O sea, toda tu infancia la pasaste en la capital. Madrid, sí. ¿Hermanos? Hermanos, un hermano que nació cuando yo tenía 4 años y medio. ¿Cómo fue la adolescencia de Esther? Buena, o sea, mis padres cuando yo tenía 5 añitos o así, alrededor de 5 años, mi padre, que era muy liberal, no quería que yo estudiara en colegio de monjas. Como entonces trabajaba para una compañía de seguros francesa, Allianz, por mediación del director de esa compañía de seguros, pude entrar en el liceo francés. Y entonces entré, siendo muy pequeña, en la escuela, en la escuela infantil, se puede decir, y aprendí a leer y a escribir en francés antes que en español. Porque Esther, ¿qué objetivos tenía en la vida? ¿Qué le gustaría, o sea, cuando eras adolescente, qué deseabas ser? Luego en el liceo hice el bachillerato español, porque se podía hacer el bachillerato español en el liceo, con vistas a hacer estudios, ir a la universidad, era mi idea. Y me gustaba bastante todo lo que es la cosa científica, sobre todo la cosmología y todas esas cosas. Y quise hacer físicas, que es muy duro. Todo el bachillerato, el preuniversitario en el liceo francés, y luego fui a la Universidad de Madrid. Pero no hiciste lo que deseabas hacer.
Sí, si hubiera podido cambiar entonces, pasar de científica a letras, lo hubiera hecho, pero en aquella época no se podía pasar. Entonces, pues era un aula inmensa en la universidad, que estábamos por letras, por orden alfabético. Y estaba la R y la P. Lo digo porque yo apellándome Ranz y mi marido después, que fue mi marido, apellándose Puebla, en la P estábamos juntos. Él intentaba ser ingeniero y yo quería hacer físicas. O sea, ya que lo nombras, al que fue tu marido, lo conociste estudiando. Estudiando, claro. Por eso, por la coincidencia de ese primer año que era para todos, para los ingenieros, biólogos, todos los científicos. ¿Y qué consiguió? Él, como era entonces muy difícil entrar para pasar los exámenes de ingeniería, ¿te acuerdas? Entonces se marchó a Suiza a estudiar con su padrino, el barón de Puy, y yo pues le dije, ven, no pierdas la oportunidad. Estuvimos un año separados, yo trabajé un año con mi padre o 2 años y luego fui a Suiza a vivir a Lausanne con él porque estaba en la Escuela Politécnica de Lausanne. Y en ese año que estuvisteis, que él se tuvo que ir fuera y tú te quedaste en España, imagino que seguiríais teniendo contacto. Sí, claro, bueno, carta diaria. Eso iba a decir... Los novios, entonces no había WhatsApp ni había nada, todos los días la carta. Claro, en esa época, ¿cómo era ese en contacto? Pues eso, las cartas, montones de cartas. Y luego en el verano estábamos juntos, los 3 meses de verano, yo iba para Suiza o él venía a España, hacíamos recorridos y viajes con su padrino, con este señor, Antoine de Puy. Cuéntanos también, en esta época, o en varias de las épocas de tu vida, alguna anécdota de estas de las que siempre te acuerdas. Yo sé que en el liceo, me contaban las amigas, el liceo francés entonces estaba enfrente del Parque del Marqués de la Ensenada, donde está Justicia, ¿no? El Palacio de Justicia. Y ahí hay un parque muy bonito. Y me decían las amigas que había 2 chicos, estábamos separados, porque entonces separados, que se habían ido ya al parque a pegarse porque, por mí, ya empezamos bien. ¿Y alguna dificultad también por ser mujer en esas épocas? Por ser mujer, la dificultad que he tenido en mi familia ha sido que mi padre, cuando yo nací, era entonces los hombres querían tener hijos, me concibieron en guerra, yo nací, fui una mujer. Creo que mi padre se decepcionó un poco porque quería un chico. Al luego nacer mi hermano, años después, digamos que yo ya, ¿cómo diría? No un 0 a la izquierda, pero muy desplazada. Un desplazamiento en la familia de cariño, vis a vis del hombre, del hijo, por tener un sexo masculino. Sí, eso ha marcado mi... Sí. Ya. Porque luego en el tema estudios tampoco tuviste dificultad en poder acceder. No, yo siempre sacaba buenas notas en el liceo y de las primeras de la clase. Mi hermano, sin embargo, tenía más dificultad, era un niño muy difícil y yo veía esa diferencia y aún así yo le decía, porque a lo mejor sacaba un 5, ¿no? Sobre 10. ¡Ay, el niño, cacho! Dijo, yo le decía, pero papá, yo he tenido un sobresaliente. Y decía, sí, bueno, pero tú eres muy inteligente. ¿No ves mucha evolución en el tema de la mujer en ciertos aspectos sociales? Pero todavía no al 100%. Yo lo veo incluso en Europa, a mi hija incluso, y mis hijas, que los sueldos incluso en Europa no están igualados el hombre y la mujer. Y los puestos que tienen. Y es Alemania, Suiza, Francia, Pero siempre hay mujeres que habéis abierto, digamos, que destacan, sí, porque son más rebeldes, son más... Yo que no he sido rebelde, yo soy de aguantar. Sí, ahí está el problema. Y ahora nos trasladamos, porque ahora mismo estamos en Medinaceli. Sí. ¿Qué vínculos tienes tú con el pueblo medieval, la villa histórica de Medinaceli? Pues Medinaceli, yo cuando era niña, mi padre es de un pueblecito, Viana de Duero, muy cerca de Almazán. Y cuando yo era pequeña, 5, 6, 7 y 8 años, iba a veranear, pasaba un mes por lo menos, íbamos a la playa, pero un mes a casa de mi abuela,
a la aldea. Una casa muy bonita de pueblo que está pegada a la iglesia que es románica de Viana de Duero, una verdadera casa soriana. Entrabas y a la izquierda eran las cuadras, porque los animales viven dentro de la casa, y a la izquierda era la cocina, con el fuego en el suelo. Y todavía se guisaba con trébedes y con ollas de barro. Y eso, pues, para mí, que venía de Madrid, eso era una cosa muy especial. Pasar ese mes en casa de mi abuela, no teníamos agua corriente, íbamos a la fuente a coger el agua por la tarde. Y bueno, son vivencias del pueblo y siempre me ha gustado esta parte del sur de Soria, de cereales, porque lo he vivido desde niña. Yo pintaba, yo dibujaba bien en el colegio y pintaba y dibujaba, y sí. ¿Y te gustaban los parajes sorianos? Sorianos mucho, y yo he trillado en un trillo de esos que ahora los ponen en la pared para que lo vean los turistas. Sí. El trabajo en el campo, ¿qué diferencia entre la ciudad y el campo? Sí, claro. Sobre todo, mira, si quieres anécdota, llego de Madrid y le digo a mi abuela, ¿y del váter dónde está? Claro, en Madrid tenemos calefacción. Niña, al corral, y yo al corral, y nunca había, eso para mí fue, y ver cómo vivía la gente y cómo mi abuela pudo vivir, y cómo mi abuela me cuenta que mi abuela tuvo 16 hijos, fíjate, y mi padre es el más pequeño, por eso se llamaba Benjamín. ¿Y cómo llegasteis hasta aquí, hasta Medinaceli? Pues un día, ya viviendo en Suiza, teniendo hijos. Mi padre tiene un molino abajo de Medinaceli, tiene un molino porque compró hectáreas para cazar, era un gran cazador. Y subí, me enseñaron, te vamos a enseñar Medinaceli. Me llevaron en coche, mi padre y mi madrastra, ya se había casado con mi madrastra, y cuando subí las cuestas estas de Medinevi, el pueblo, dije, en ese pueblo tengo yo que vivir. Pero estaban haciendo estas 6 casitas, una empresa de Guadalajara, mano en llave, y entonces, pues, ya está, lo hice. Elegí la casa y me pareció, pero vamos, teníamos agua corriente y teníamos electricidad, aunque se iba mucho. Por eso tengo la casa llena de velas. ¿Y piensas que ha crecido mucho Medinaceli desde que os establecisteis aquí? Claro, sí, ha mejorado en muchos aspectos, muchas casas se han rehecho, el pueblo en general ha mejorado. ¿Y qué tal? Y yo, esa época de los americanos, había 2 bandas, los artistas con los americanos y y luego los que son más del pueblo. Yo estaba más bien con los que son del pueblo. A ver, ¿sabes? Es curioso, era bandas, pero no teníamos mucha relación. A no ser que nos viéramos en las cenas de Manolo, en las cenas del embajador. Ahí os juntabais todo, lo que eran oriundos de... Ya casado con una americana, y tenía amigos y artistas. Conocía a Gómez de Liaño, conocían. ¿Y quién era Manolo? Manolo y el embajador, Adolfo Miranda. ¿Y vivía aquí? En Cuacel. Cuacel. ¿Y al juntarse con una americana? Él estaba casado de segundas o terceras, no tenía hijos con una americana, entonces conoció a Ana María y... A mi marido le gustaba navegar, compramos un barco, un velero, vendimos la casa que teníamos en Mazarrón, al borde de la playa, y con ese día compramos un velero, y con ese velero que estaba en San Rafael, con los niños pequeños, el pequeño tendría 4 años, Óscar, cuando empezó a navegar, luego las niñas, la otra tenía 5 y la mayor 8, empezamos a navegar durante un mes o 2 de verano, el Mediterráneo, en el mar, constantemente de un lado para otro. El Mediterráneo es imprevisible. Cuanto más pequeño es el espacio que hay de mar, como en los lagos, con los lagos igual. El lago Lemán también en un momento dado se puede levantar. Es curioso la tormenta. Y claro, es muy duro. Los niños devolvían, se tenían que meter, eso había que... Así, durísimo. A veces yo creía que no sé,
No me hables. En la radio otros barcos diciendo, mira, por favor, socorro, socorro, que somos una familia. Y mi marido contesta, nosotros somos otra familia, estamos solos con niños. Y yo y los niños devolviendo durante horas, un día entero, una noche, y yo devolviendo, porque no me daba tiempo a quitarme la cosa al amarillo, el equipo. Entonces, devolviendo con una palancana echada constantemente, y bueno, devolviendo y por todos los sitios, o sea. Pero esos límites fue con los hijos esa vez muy fuerte. Y otra vez con amigos, sola, mi marido y yo, ese ya era, o sea, de entrar agua en el barco ya y decir, pues nos vamos a hundir. El mastil roto, el yuyú que se rompió, la cuerda y se marchó, en fin, eran unas olas impresionantes. Fue hacia es impresionante ahí, muy mal, lo pasé muy mal. Y me acuerdo haber llegado a Sicilia, a la punta de la bota de Italia, y haberme arrodillado en el suelo y besar en la tierra. Eso me acuerdo perfectamente. ¿Y los hijos, claro, eran pequeños? No, ahí estaba yo sola con amigos, porque también navegábamos, por ejemplo, en Semana Santa con amigos, y los hijos se quedaban con los abuelos o con la chica que tenía, en fin. Luego ya después del divorcio y con amigos y con los hijos ya mayores que tenían sus parejas, hicimos alquilar un velero grande, muy grande, en Polinesia, se alquila allí, en Tahití, y hacer todas las islas de Polinesia, que fue muy bonito, y ahí las aguas... Es otro muy fácil de navegar y muy bonito y impresionante. El viaje a Israel para mí también fue, desde el punto de vista espiritual, muy fuerte. También. Es uno de los primeros síntomas de independencia vis-a-vis de mi marido que tuve. Dije, yo voy a ir a Israel esta Semana Santa con un grupo, es un grupo que está a la central en París, que... Ellos rezan y trabajan para la unión de las iglesias cristianas, que todos los cristianos estén unidos, que sean ortodoxos, protestantes, evangélicos. Y yo formaba parte, y todas las Semanas Santas hacíamos una bajada, unos cuantos, a Tierra Santa. Y una vez pues fui yo. Fue una experiencia fantástica. A mí me dejaba criar a los hijos como yo quería. Entonces... yo los educaba, como él tenía que viajar mucho y trabajar mucho fuera de casa, digamos que toda la educación la he hecho yo sola con los 3 hijos. Pero te dejaba gracias a Dios. Te dejaba criar a los hijos, pero porque él no quería o no podía. No podía ni quería, porque estas personas, los hijos no les interesa, ni los hijos, ni la mujer, ni nada. Les interesa ellos. Primero él, luego él y después él, tú lo sabes. Por eso mi Verónica ha hecho psicología. Verónica es psicóloga. Y Cayetana todo tiene un porqué. Claro. Óscar por las navegaciones y la biología marina. ¿Y Cayetana lo de fiscal? Claro. ¿Por qué? Y Cayetana, bueno, porque le gustan los números y le gusta la cosa. Ella tiene mucho sentido de la justicia, le gusta la abogacía, le gusta el derecho, le tiraba eso. Bueno, pues ya está. Pero que yo a los hijos, gracias a Dios, tenía esa libertad y mucho tiempo, porque viajaba él mucho, de criar a los hijos como yo quería. Eso me dejaba un respiro, ¿entiendes? No estaba todo el día, pero es muy duro. Y yo, claro, al final, una depresión exógena, claro, depresión exógena. Pero a pesar de eso, yo tenía mi mente. Cuando el último, Óscar, entre a la universidad, porque es muy difícil entrar en la universidad en Suiza, no es como aquí que te entras cuando te da la gana y te dan los diplomas como bollitos. Allí no, es muy difícil. Solo un 20% de la población tiene estudios superiores. Un 20%, es que es un 60%. Y luego no tienen trabajo, se quejan. Bueno, pero la cosa es que yo tenía en mi mente, cuando Óscar, porque es muy difícil el examen de entrada, entre en biología marina, porque es mucha matemática, voy y pido divorcio. Y lo hice así. Mi niño aprobó, ¡pam! Con una depresión, que el médico de cabecera me trataba para poder dormir con la depresión. Que le dije, Monsieur Chicani, se llamaba, era de origen, digo, me voy a divorciar. Y se queda así mirándome y dice, de su marido no se podrá nunca divorciar. Digo que no, eso lo vamos a ver. Eso lo vamos a ver. Y me divorcié. ¿Por qué decía que no te podía divorciar? Ahora que lo tomó, ya te lo puedes figurar. ¿Cómo lo tomó?
Y no ¿sabes ibas a qué me dar el decía? paso. ¿Dónde vas a ir tú sin mí? ¿Dónde vas a ir tú sin mí? Claro, es que pierdes tu personalidad, al final no eres nada, te anulan. O sea, yo estaba anulada, completamente anulada. Allí muchas veces los hijos a mitad de carrera, a veces se independizan, van a apartamentos, se ponen, lo hacen mucho. Y mi marido dijo, si sales de casa no te pago ni estudios, ni manutención, ni nada. Y yo me reuní con los hijos y dijo, pues bueno, me ocupo yo, con un poquito de dinero que tenía mi familia, se lo pagué todo a Cayetana. Mitad de carrera y máster, que yo podía haber ido a juicio, allí en Suiza, si yo voy a juicio, le obligan, pero por no meter a los hijos en, ¿sabes? Yo procuro que no haya trauma, que no. Y Óscar es que él ha hecho todo el máster y el doctorado con becas. Que esas becas las ha pagado la Universidad de Lausanne, las ha pagado Estados Unidos, las ha pagado Canadá. Es que allí las becas no se dan porque seas pobre, se dan por nota. Entonces yo sabía que mi hijo por nota iba a tener buena nota y que no habría problema para su carrera. Y una vez que entró, pues ya estaba. Las niñas ya, una con máster Cayetana y la otra haciendo la especialidad, y dije aquí. Y es cuando me divorcié y vine a vivir a esta casa, que es aquí, que dice, ¿cómo te curaste de aquella depresión? Aquí, en Medinaceli. Tenía entonces esta casa Carmina, que era hermana de Manolo y luego, años después me dijo, cuando me vendió la casa, ay, me acuerdo cuando viniste aquí, ay, qué mal estabas, qué cara, cómo llorabas, yo te iba a llorar, me decía. Y ahora que ella misma me decía después de los años la diferencia. Y el hecho de venir aquí, mucho. Pero tú viniste y estabas sola. Hombre, claro, sola. Aquí. Y venís aquí y estar sola es duro. Estás sola, pero como conocí a Carlos, el marqués, Carlos, que se había enviudado, yo me divorcié y Anita había fallecido. Entonces le veo un día a la salida de misa de las monjas, el que no es muy creyente que digamos, digo, oiga, porque éramos amigos de vecindad, de venir aquí, tomar una copa, y dice, es que Anita ha muerto. Digo, no sabía, digo, yo me he divorciado. Y empezamos a salir, que si íbamos a comer al Duque, que si íbamos aquí, que allá, con todos los amigos, tú sabes, Antonio y Marina, con toda la panda esa de todos, que ahora ya se han muerto casi todos. Y Asunita y toda la panda esa, que son de mi edad, es que están todos ya muy cascados y muertos, pero son los de, era mi panda. Bueno, íbamos entonces, estaba lo que ahora donde el camping, entonces ahí comíamos cordero asado, íbamos allí a comer cordero asado. Uno de Sigüenza lo abrió y decía corderos, íbamos allí a comer, cuando no íbamos aquí, allá, o sea, pues sí, es traumático y hay muchos psicólogos, psiquiatras, yo he hablado con gente y he leído mucho, porque es un tema que me gusta, leo mucho, leo cantidad. Soy muy lectora. Bueno, dicen que las mujeres maltratadas físicamente, por ejemplo, hombres que beben o la ponen un ojo así, las maltratan o la rompen un brazo incluso. Pero esas heridas, pues pasa como los partos, que dice, ya no quiero tener más hijos, cómo me duele, pero luego tienes otro hijo, pues si quieres esas heridas se cicatrizan más fácilmente en tu subconsciente que una herida moral, que es lo... Sí, mira, además vivimos en una época que cada vez hay más, por la competitividad que hay en la cosa de los oficios, por el sistema de vida y todo, cada vez eso es una cosa sabida ahora ya por los psiquiatras y los psicólogos. Y además la persona que es así, nadie da una imagen que no es lo que él quisiera ser, pero no puede ser. Y entonces vive como en un teatro. Está viviendo cosas que él quiere, que quisiera, pero yo creo que tienen una impotencia, una cosa, lo que llaman la maldad, lo que antiguamente decía una persona mala, la maldad es eso. Él va dando siempre una imagen buena, y lo que él tiene es lo mejor, y él es el mejor, y el único que tiene razón es él, y ya está. Y luego para los hijos es muy duro, la educación también muy, muy duro, que eso yo tenía también que amortiguarlo. ¿Y los hijos no notaban nada? Pues están todos traumatizados, sí, tienen un pequeño trauma de que no son niños que han convivido con un amor de padre normal, eso sí lo sé.
también hacía lo posible porque él estuviera feliz y contento. Llegaba a casa, mira, una casa teníamos en Lausanne, cerca del golf, como estas 2 casas juntas o más grande, y con 1000 metros de terreno, en un sitio precioso, con muebles antiguos, con tapices, bueno, un nivel muy alto. Un garaje con 3 coches, el mío, el suyo, y un coche descapotable, un Aston Haley que lo sacamos en verano. Un velero en San Rafael, un nivel muy alto de vida y muy bien. Y llegaba a casa así, pero con una tensión, un hombre, una persona. Yo decía, pero a ver, tienes unos hijos sanos, llegas, estoy yo, tienes esta casa. ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás así? Así, mira, así, venía así. Y decía, tú cállate, que eres una primaria. Luego esa es otra, las navegaciones. Claro. ¿Por qué le gustaba navegar? Eso es muy interesante, esa pregunta psicológicamente, porque tú cuando navegas eres dueño y señor del barco y decides lo que hay que hacer, y eso para él era muy importante. Yo no creo que no sea tanto el amor al mar, yo creo que era esa posición de capitán de barco. Llegaba a los puertos, unos gritos, unas cosas, armaba unas. ¡Uy, qué escandalera! Y no te digo ningún día por empujarlo. ¡Unos gritos! Yo ya lo tenía ahí. Los niños al llegar a puerto, porque las maniobras de puerto no son fáciles. Niños, todos abajo, ala. Ahí no puede haber nadie entre medias para que no nos moleste cuando estamos haciendo la maniobra. Pues los niños desaparecían, ahí ya no había ningún niño. Él y yo, él dando órdenes. Aquello hasta que el barco se amarraba, chico. Y después de todo, lo que uno dice, se sentaba y decía, venga el aperitivo. ¿No te dio un día por empujarlo al mar? Pues sí. Lo que pasa es que luego cómo volvíamos, que yo no sé navegar. Esther, ¿cómo ves Medinaceli en la actualidad, ahora mismo? En la actualidad está bonito, está cuidado, me gusta, pero hay un problema que es que dejan subir los coches y que hay mucha circulación, muchos coches en todos los sitios donde es difícil tomar una buena foto, y en fin, eso es una cosa que podíamos solucionar teniendo como tenemos el campo de San Nicolás, que se podían los coches aparcar ahí y luego los propietarios tener una pegatina y poder vivir más tranquilo dentro del pueblo. Y visión de futuro, espero que se abra más también a la gente europea, extranjera, que no conoce el interior de España y que es muy interesante. Pues Esther, muchísimas gracias por compartir con nosotros estas aventuras, estas anécdotas y esta percepción y visión que tienes de Medinaceli y del mundo en general. Pues gracias a ti, muchas gracias. Buenas tardes.